Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. Miss Abigail Gwen no pensó que su vida tranquila como maestra de escuela en Redfern Ridge cambiaría a los 33 años. Se había resignado a ser soltera para siempre. Sus esperanzas de casarse y tener hijos se habían guardado bajo llave durante muchos años de soledad. Entonces, Boaz Cotter apareció en su puerta. Este gran tipo de casi 2 metros, con una apariencia ruda por el clima, sosteniendo su sombrero de vaquero, y diciendo cosas que desordenarían su mundo pulcro y ordenado. «Necesito una esposa», dijo con su voz profunda y áspera, «y tú necesitas hijos fuertes que te protejan cuando llegue el invierno». Sin citas ni conversaciones dulces, sin promesas elegantes, solo la verdad de un tipo que nunca ha sabido mentir. Con el invierno acercándose y la gente del pueblo susurrando cada vez más, Abigail tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Dijo que sí a casarse con este enorme extraño. No por amor, sino para sobrevivir y mantener una apariencia respetable. Pero a medida que el otoño se convertía en invierno en esas ventosas llanuras, algo que no había previsto comenzó a crecer entre ellos. ¿Podría este arreglo práctico convertirse en el amor que pensó que nunca tendría? Antes de volver a la historia, déjanos saber desde dónde nos escuchas y si esta historia te conmueve. Asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo realmente genial guardado solo para ti. El viento de septiembre traía el olor a hierba moribunda a través de Redfern Ridge. Soplando con fuerza a través de las rendijas de madera en la escuela de una sola habitación donde la señorita Abigail Gwen había pasado la mayor parte de 8 años enseñando matemáticas y lectura a los hijos de vaqueros y dueños de tiendas. El lugar crujía por los fuertes vientos en la llanura, su vieja madera mostrando que había visto toneladas del rudo clima de Wyoming. Abigail estaba en la pizarra, su cabello castaño recogido en su habitual moño apretado, observando al joven Tommy Fletcher, que tenía problemas con las tablas de multiplicar. A los 33, estaba acostumbrada a su rutina diaria. Levantarse antes de que saliera el sol, caminar 1/4 de milla desde su pequeña casa hasta la escuela. Enseñar a 10 o 20 niños de 6 a 14 años, y luego regresar a su hogar tranquilo que siempre estaba sola. 7 por 8, Tommy, dijo suavemente, su voz llena de la amabilidad que había hecho que las familias en Red Ridge la amaran. El rostro del niño se arrugó por el esfuerzo, su lengua asomándose un poco mientras lo pensaba. 56, señorita Gwen. Eso es correcto, sonrió ella. La expresión iluminando su rostro, incluso si no era el tipo de belleza usual, tenía una calidez agradable que hacía que la gente se sintiera notada e importante. Su madre siempre le decía que los ojos de Abigail eran su mejor rasgo, suaves y de color avellana que parecían cambiar de tono según lo que sentía. Pero se habían vuelto más tristes cada año. El sol de la tarde entraba en ángulo a través de las ventanas, proyectando largas sombras en los pupitres de madera donde sus alumnos se inclinaban sobre sus pizarras. Ella misma había colocado los escritorios cuando llegó por primera vez, poniéndolos justo para que tuvieran buena luz. Todo en la escuela mostraba su cuidado, las tarjetas de letras que ella misma pintó, el pequeño montón de libros que compró con sus escasos ahorros. La estufa redonda que cuidaba como una madre a un niño. Este lugar era más que su trabajo, era su lugar seguro, su razón de ser, su identidad. Aquí era apreciada, aquí era importante. Aquí no era solo la maestra soltera, sino la señorita Gwen que le enseñó a leer al chico Carmichael incluso cuando era difícil. Que le mostró a Mary Patterson que las niñas pueden ser tan buenas con los números como los niños.
que mantenía las cosas en orden y a los niños aprendiendo en un pueblo salvaje donde la escuela a veces era vista como algo extra. Mientras los niños trabajaban, la mirada de Abigail se dirigió a la ventana y a la gran llanura exterior. La vista se extendía para siempre en todas direcciones, colinas ondulantes con hierba de búfalo, a veces interrumpidas por grupos de álamos que indicaban dónde estaban los arroyos escondidos. Era hermosa a su manera sencilla, esta tierra que exigía tanto de las personas que vivían allí. Ella no la había elegido, no realmente. 8 años atrás, llegó a Redfern Ridge como una mujer de 25 años con solo un título de maestra y una gran esperanza de que estar lejos pudiera sanar el dolor de una promesa de matrimonio. Rota en Ohio. Henry Morrison era hijo de un banquero, un hombre correcto y seguro, y cuando le pidió que se casara con él, ella pensó que era el comienzo de la vida que siempre había imaginado. Pero Henry era débil, fácil de influenciar por el no de su padre cuando quedó claro que la familia de Abigail no tenía dote, ni amigos en altos cargos, ni ayuda para sus asuntos bancarios. La promesa se rompió, no con un gran drama, sino con una charla tranquila en el salón de su padre, los ojos de Henry sin mirarla mientras decía, quizás nos apresuramos. El matrimonio es algo serio, como un negocio, y necesita que se piensen en todas las cosas. Ella dejó Ohio 2 semanas después, respondiendo a un anuncio para una maestra de escuela en la tierra de Wyoming. Sus padres lloraron, pidiéndole que lo pensara de nuevo, pero Abigail quería forjar su propia vida. Lejos de las reglas de la sociedad y el juego del matrimonio que la había herido tanto. Esos primeros años fueron duros, la soledad, los duros inviernos. La sensación solitaria que se le metía como el frío en los huesos en las largas noches cuando el viento aullaba como si estuviera vivo. Pero poco a poco, encontró su lugar. Los niños la amaban, sus padres la estimaban, y construyó una vida pequeña pero buena en este rincón salvaje. Pero últimamente, mientras veía a antiguos alumnos casarse y tener familias, mientras iba a baby showers y fiestas de cumpleaños donde siempre era la soltera, nunca la esposa o la madre, una punzada familiar comenzaba en su corazón. Se había resignado a ser soltera, o eso se decía a sí misma, pero resignarse a ser soltera es una forma de infelicidad. El ruido de botas en los escalones de madera de afuera la sacó de sus pensamientos. Los padres a veces venían temprano por los niños, especialmente cuando el trabajo en los ranchos era ajetreado. Miró el reloj, casi las 3:30. Pronto dejaría salir a la clase y caminaría a casa sola. Señorita Gwen, Sarah Mitchell, una de sus alumnas más inteligentes, levantó la mano. Ya terminé mis matemáticas. ¿Puedo ayudar a Tommy? Claro, querida, eso es muy amable de tu parte. Abigail vio a la niña de 12 años ir a sentarse junto al chico que tenía problemas, explicándole las tablas de multiplicar de una manera fácil y directa. Como los niños lo hacen mejor que los adultos a veces. Sarah sería una buena maestra algún día, pensó Abigail, si sus padres la dejan seguir aprendiendo más allá de lo que hay en Redfern Ridge. Las botas en los escalones se acercaron y Abigail escuchó el tintineo de las espuelas. Un vaquero, sin duda. Se arregló su falda de lana gris y se preparó para saludar a cualquier padre que viniera, tal vez para hablar sobre el trabajo de un niño o sobre ayuda adicional. La puerta se abrió con su habitual chirrido, y una sombra cubrió el umbral, pero esta no era una sombra normal. Llenaba toda la puerta, hombros anchos y un tamaño imponente. Abigail levantó la vista de su escritorio y sintió que se le cortaba la respiración. Boaz Cotter estaba en su escuela.
Su sombrero negro estaba sostenido con cuidado en manos lo suficientemente grandes como para cubrir su escritorio. Claro que lo había visto antes, Redfern Ridge era pequeño, así que todos se conocían de vista y no de conversación. Pero nunca había estado tan cerca del hombre que tenía el rancho más grande en 3 condados. Era enorme, fácilmente 6 pies y medio de altura con hombros construidos por años de trabajo duro. Su cabello oscuro tenía hebras plateadas en los costados y su rostro tenía líneas por el sol en la pradera, pero sus ojos la impactaron más. Un marrón profundo que parecía insondable, suave incluso en ese cuerpo imponente y aterrador. Señorita Gwen, dijo, y su voz era como la recordaba de las pocas veces en la iglesia o en las reuniones del pueblo, lenta y profunda como un trueno lejano en una noche de verano. ¿Puedo hablar con usted? Los niños se quedaron en silencio, sintiendo la importancia de uno de los hombres más fuertes en su pequeño mundo. Tommy Fletcher, sus ojos se abrieron con asombro y preocupación. Boaz Cotter era como un héroe de historias, el tipo que doma caballos con susurros, que una vez luchó contra lobos solo con un cuchillo y sus manos. Claro, señor Cotter, dijo Abigail, aunque su voz sonó un poco aguda. Niños, sigan trabajando en silencio. Estaré afuera. Se levantó de su escritorio, de repente consciente de lo pequeña que se veía al lado de este gran hombre. Con 5 pies y 4 pulgadas, era normal para una mujer, pero Boaz Cotter la hacía sentir diminuta. Lo siguió hasta el pequeño porche fuera de la escuela, cerrando la puerta para tener privacidad. El sol de la tarde se sentía cálido en su rostro, pero un escalofrío le recorrió la espalda, no por el clima. Esto era nuevo. Boaz Cotter, buscándola, queriendo hablar en privado. En todos sus años en Redfern Ridge, apenas habían intercambiado una docena de palabras, la mayoría hola en la iglesia los domingos. Se paró de espaldas a la gran pradera, su presencia de alguna manera a la vez tranquilizadora y preocupante. Había algo en su ser, un propósito serio que decía que esto no era una pregunta casual sobre el trabajo de un niño. Señorita Gwen, comenzó, luego se detuvo como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Cuando habló de nuevo, sus palabras fueron lentas a propósito. Supongo que le parecerá extraño que venga así, pero tengo algo importante de lo que hablar con usted. Abigail cruzó las manos frente a ella, algo que hacía sin pensar cuando estaba nerviosa o insegura. Estoy escuchando, señor Cotter. Él la miró directamente a los ojos, esos ojos marrones profundos que la sostenían con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. A lo lejos, escuchó las voces de los niños a través de las ventanas de la escuela. Los sonidos habituales del aprendizaje y de las cosas de niños que eran la banda sonora de su vida adulta. Necesito una esposa, dijo con la misma facilidad que si hablará del clima o de los precios del ganado. Y usted necesita hijos fuertes que la cuiden en los inviernos. Las palabras la golpearon como un golpe inesperado y abrumador. Se quedó mirando fijamente, segura de que había escuchado mal, pero su rostro se mantuvo firme, serio. Esperando su respuesta a lo que era lo más descabellado que alguien le había dicho. En su joyero escondido, debajo de un par de piezas sencillas, estaba el anillo de bodas de su madre, un símbolo de esperanza que había abandonado hace mucho tiempo. No lo había visto en meses, pero ahora lo veía claramente, la sencilla banda de oro que significaba todo lo que se había dicho a sí misma que ya no quería. Comenzó. Luego se detuvo, su mente dando vueltas. No estoy segura de entender lo que me está pidiendo, señor Cotter. No estoy pidiendo, dijo él, su voz suave pero firme.
Estoy diciendo los hechos, directamente. Tengo un rancho que necesita el cuidado de una mujer y los inviernos se acercan duros este año. Usted no tiene a nadie que la cuide cuando la nieve sea profunda, y este pueblo tiene pensamientos sobre las mujeres solteras que no se vuelven más amables con el tiempo. Su franqueza era chocante y, a la vez, refrescante. Sin conversaciones elegantes, sin promesas falsas. Solo una mirada real a sus situaciones. Debería haberse enfadado, sintiendo que el matrimonio era solo un arreglo útil, pero ella lo escuchó, realmente lo escuchó. Señor Cotter, apenas lo conozco, dijo, su voz baja como un susurro. Usted sabe que soy honesto, dijo él. Sabe que trabajo duro y pago lo que debo. Sabe que nunca me casé ni tuve hijos, y sabe que este rancho puede darle una vida mejor que la de maestra. Se detuvo, luego añadió más suavemente, y usted sabe que está cansada de estar sola. Esa última parte la golpeó, siendo tan cierta que le dolió. ¿Cómo lo vio, algo que ella misma ocultaba con tanto ahínco? Sintió que el rostro se le calentaba y se giró un poco, mirando la pradera que se extendía hasta el horizonte. Un silencio creció entre ellos, lleno del susurro del viento en la hierba y los sonidos lejanos de las vacas. Dentro de la escuela, escuchó la voz paciente de Sarah Mitchell enseñando fracciones a los niños pequeños. Ese era su mundo, su vida construida de propósito y autosuficiencia, y este hombre le pedía que la dejara por algo que no podía comprender del todo. No entiendo por qué yo, dijo finalmente. Seguro que hay mujeres más jóvenes, solteras, que lo harían. No quiero una muchacha, la interrumpió, pero no de mala manera. Quiero una mujer que sepa lo que piensa, que haya visto la vida y no haya huido de ella. Quiero a alguien con quien hablar cuando el día termine, a alguien que pueda mantenerse firme en esta tierra. Señaló la escuela. Usted lo ha hecho durante 8 años. Eso me muestra su carácter. Abigail sintió un aleteo en el pecho, no exactamente de esperanza, pero cerca de ello. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le habló como si valiera más que ser una maestra soltera para los niños? ¿Cuándo alguien la vio como algo más que la maestra soltera que inspiraba lástima? ¿Qué está diciendo exactamente, señor Cotter? Preguntó, su voz sorprendentemente firme. Matrimonio, dijo él, simple. Un equipo. No le mentiré, y diré, amor. No sé mucho de eso. Pero sí sé de respeto y de cuidar de los míos. Tendría un buen hogar, un lugar seguro como mi esposa, y con el tiempo, se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Con el tiempo, tal vez encontremos más que solo un arreglo práctico. La verdad de ello era asombrosa. Sin palabras bonitas, sin promesas de pasión y romance falsas, solo un trato real entre dos adultos que conocían la cruda realidad de la frontera. Pero algo en su forma de ser, en cómo la miraba, sugería que había más debajo de la superficie práctica. Necesito tiempo para pensar, dijo por fin. Claro, él se puso el sombrero, el movimiento haciéndolo parecer aún más grande, más imponente. Pero no se demore mucho, señorita Gwen. El invierno llega, quiera o no, y algunas decisiones se vuelven más difíciles cuanto más se espera. Se tocó el ala del sombrero para despedirse, luego se bajó del porche y caminó hacia su caballo. Un gran alazán que parecía ser lo único en Redfern Ridge que podía cargar su tamaño con facilidad. Abigail lo vio montar con el movimiento fácil de un hombre nacido en la silla de montar, luego cabalgar hacia la pradera. Su figura haciéndose más pequeña hasta que desapareció en la vasta tierra que los había moldeado a ambos. Se quedó en el porche durante mucho tiempo, con la mano en la barandilla,
su mente llena con la imposibilidad de lo que había sucedido. Dentro de la escuela, los niños continuaron con sus lecciones, sin saber que el mundo ordenado de su maestra acababa de ser alterado por una oferta tan sorprendente como práctica. Cuando regresó a la clase, Sarah Mitchell levantó la vista, curiosa. ¿Eso fue por nosotros, señorita Gwen? ¿Nos portamos mal? No, cariño, dijo Abigail, su voz tranquila. No fue por eso. Pero mientras observaba a sus alumnos trabajar, mientras hacía su rutina habitual de enseñar, ayudar y alentar, el anillo de bodas de su madre le quemaba en la mente. Un recordatorio de la esperanza que creía perdida, pero que la visita sorpresa de Boaz Cotter había revivido. Esa noche, Abigail se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando el contrato de matrimonio que Boaz Cotter le había dejado. Una cosa simple que mostraba su trato con la misma honestidad que él había mostrado. El papel era como un puente entre dos vidas, una conocida y segura, la otra desconocida y posible. El contrato estaba escrito a mano con una caligrafía cuidadosa de hombre que la sorprendió. Ella pensó que un vaquero rudo tendría una letra descuidada. Pero la caligrafía era educada y reflexiva. Los términos eran justos, más que justos. Podría seguir enseñando si lo quería, tendría su propio dinero para la casa, habitaciones separadas al principio, y sería tratada con el respeto debido a una esposa. El matrimonio sería un arreglo práctico. Ella leyó en voz alta las palabras, que resonaron en su casa vacía, entre Boaz Cotter y Abigail Gwen, para el bien y la protección de ambos. Sabiendo que los sentimientos pueden crecer, pero no son necesarios para los deberes del matrimonio. Las palabras simples deberían haberla alejado, pero la tranquilizaron en cambio. Sin falsedades, sin mentiras sobre el amor a primera vista, solo dos adultos tomando una decisión inteligente sobre sus futuros. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Dobló el papel rápidamente, aunque no estaba segura de por qué ocultarlo. A través de la ventana, vio el rostro redondo y preocupado de la señora Henderson de la tienda. Abigail, querida, dijo la mujer mayor cuando abrió la puerta. Espero que no te importe que venga tan tarde, pero escuché algo descabellado en la tienda hoy. Por favor, pasa. Abigail se hizo a un lado, sabiendo que lo que la señora Henderson había oído sería la comidilla del pueblo para mañana. Así que es verdad, ¿no? Dijo la señora Henderson, su voz ansiosa, sentada en la pequeña y sencilla sala de Abigail, que parecía aún más pequeña al ser vista por alguien más. Así que es verdad, Boaz Cotter vino a verte a la escuela. La palabra corrió rápido en un pueblo de 300 personas. Abigail se ocupó con la tetera, dándose tiempo para pensar. El señor Cotter sí vino. Sí. Y la señora Henderson, con la voz ansiosa como la de alguien a quien le encantan las primicias, ¿y qué quería? Me hizo una oferta. ¿Qué tipo de oferta? La mujer mayor se inclinó, con los ojos brillantes de curiosidad. No tenía sentido guardar el secreto, para mañana todo el pueblo lo sabría de todos modos. Me pidió que me casara con él, dijo Abigail, tranquilamente. El plato de la señora Henderson golpeó la mesa ruidosamente. ¿Casarse con él? Boaz Cotter, pero si nunca se ha interesado por las mujeres en todos los años que ha estado aquí. ¿Y tú? Quiero decir, ustedes dos apenas se conocen. Eso es lo que le dije, dijo Abigail, sentándose con su propia taza. Él lo llamó un arreglo práctico. Él necesita una esposa y yo necesito. Se detuvo, la palabra se le atascó en la garganta. Seguridad. La mujer mayor la miró asombrada. ¿Y qué dijiste? Dije que lo pensaría.
La señora Henderson bajó la taza, su rostro cambiando de la curiosidad a la preocupación. Abigail, querida, ya sé que los inviernos son duros para una mujer sola, pero es sabio un matrimonio con un hombre sin amor. La pregunta es sensata, dijo Abigail, dándose cuenta de que la respuesta era sensata. Pero la vida normal no ha sido buena para mí hasta ahora. ¿Qué esperas que haga, señora Henderson? Preguntó Abigail, su voz baja y tranquila. Tengo 33 años. Sin familia cercana, sin más posibilidades. Cada año, un matrimonio normal se vuelve menos probable. El señor Cotter me ofrece una vida diferente. Pero él es tan... La señora Henderson hizo un gesto con la mano, buscando palabras. Hay historias sobre la fuerza de Boaz, sobre su temperamento cuando se enoja. ¿No tienes miedo? Esa es una pregunta real, pensó Abigail. Ella conocía las historias sobre la reputación de Boaz en el rancho, sobre cómo los hombres lo dejaban liderar, pero en la breve conversación vio algo más bajo la apariencia aterradora. Fue gentil conmigo, dijo al final. Respetuoso. Y honesto en su oferta. Y es un hombre justo. ¿Qué puede ser peor que eso? La señora Henderson negó con la cabeza, sin estar convencida. Algunos dirán que es práctico, pero otros, se detuvo a media frase. Otros dirán que es desesperado, terminó Abigail. Quizás. Pero tal vez un poco de desesperación sea la motivación que necesito para hacer un cambio. Después de que la señora Henderson se fue, Abigail regresó al contrato. Lo leyó 3 veces, pensando en cada parte, en cada significado. El matrimonio sería en 2 semanas si decía que sí. Se mudaría al rancho, pero mantendría la escuela si quería. Él le daría lo que necesitaba y la protegería como su esposa. A cambio, ella se haría cargo de la casa y, con el tiempo, con suerte, tendrían hijos. La mañana siguiente, los visitantes continuaron llegando, cada uno más curioso que el anterior. Al mediodía, la mitad del pueblo había encontrado una razón para pasar por la escuela o la casa. Las reacciones fueron mixtas. Algunas se mostraron conmocionadas y entusiasmadas, como Mary Patterson, una antigua alumna ahora casada y con 3 hijos. Es como una novela, el vaquero misterioso y la maestra. Creo que es un error, dijo la señora Hartwell, la esposa del predicador. El matrimonio debe basarse en el amor y en la bendición de Dios, no en un arreglo práctico. El doctor Morrison, relacionado con su antiguo prometido, tenía una visión más pragmática. Boaz Cotter es un buen hombre. Honesto, trabajador, rico. Podrías haberte ido con alguien peor, Abigail. Pero fue el joven Tommy Fletcher quien dio la mejor razón cuando ella lo acompañó a casa después de la escuela. La miró con sus serios ojos azules y le preguntó, «Señorita Gwen, ¿de verdad se va a casar con el señor Cotter?» «Eso estoy pensando, Tommy». «¿Por qué?» «Porque él arregló la cerca de mi papá cuando le dolía la espalda. El señor Boaz la arregló. Y una vez me dejó acariciar a su caballo. Sus manos eran grandes, pero suaves. Mi mamá dice que las manos suaves significan un corazón gentil». Esa noche, Abigail se sentó en la ventana, mirando la pradera. El atardecer pintaba el cielo con un resplandor anaranjado y dorado. La gran tierra siempre la había conmovido por su belleza y su dureza mezcladas, como amantes en una danza eterna. Pensó en la vida cuidadosa que había llevado, que la había mantenido a salvo durante 8 años. Era una vida buena, ordenada y útil, pero pequeña. Tenía 33 años. El sueño de Ohio de tener hijos, un hogar, risas y amor había muerto lentamente, como una flor sin agua. Pero ¿y si no muriera?
¿Y si no se trataba de amor romántico, sino de algo más? Un equipo, respeto, un propósito compartido. ¿La oferta de Boaz Cotter era una oportunidad de encontrarlo? Tomó el contrato del cajón, lo leyó una última vez y luego, con mano firme, firmó en la parte inferior. Abigail Gwen. Pronto, Abigail Cotter. El acto fue grande y simple, como entrar en un espacio que nunca había visto pero que siempre supo que la esperaba. Mañana le daría la respuesta a Boaz. Esta noche, empacaría el anillo de bodas de su madre. Se prepararía para encontrar una vida basada en la verdad, no en el romance. En un equipo práctico, no en un amor apasionado. El contrato quedó sobre la mesa, firmado, sellado, un puente desde un pasado cuidadoso hacia un futuro incierto. Afuera, el susurro del viento en la pradera trajo una sensación de paz. El cambio llegó por la mañana. Abigail tomó el contrato firmado, lo metió en su bolso de maestra. El viejo pizarrón de la escuela, su compañero de 8 años, parecía un buen signo, una forma de traer su antigua vida con ella a la siguiente. El rancho de Cotter estaba en un lugar bajo entre dos pequeñas colinas, a salvo de los peores vientos pero recibiendo el sol de la mañana. Era más grande de lo que esperaba, un edificio sólido de madera con un amplio porche delantero y dependencias que mostraban el buen dinero y la planificación cuidadosa. Al acercarse, vio a Boaz cerca del corral, su gran figura bien definida a lo lejos. Levantó la vista cuando ella se acercó, dejó de lado el equipo para reparar la cerca del caballo, y caminó con pasos largos y fáciles que había notado antes. Su cara estaba a la sombra del sol de la mañana, su cabello oscuro con hebras plateadas, su expresión una mezcla de esperanza e incertidumbre que la hizo sentir tímida. «Hola, señorita Gwen», dijo, tocándose el ala del sombrero. No la esperaba tan temprano. ¿Quería hablar antes de su día de escuela? Sí, dijo, sacando el contrato doblado de su bolso. Había pensado en un largo discurso en el camino al rancho, pero ahora, frente a este hombre grande que pronto sería su marido, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Le entregó el contrato firmado y observó cómo sus ojos leían, deteniéndose en su firma al final. Cuando levantó la vista, algo cambió en su rostro, se suavizó, como si hubiera aguantado la respiración durante días. ¿Estás segura?, preguntó tranquilamente. Tan segura como se puede estar de lo desconocido, dijo ella. Tengo algunas condiciones, señor Cotter. Boaz la corrigió, suavemente. Y pensé que lo haría. ¿Cuáles son? Lo que había practicado en el largo camino al rancho se sintió torpe en su lengua. Quiero seguir enseñando, al menos por ahora. Los niños me necesitan y yo necesito ser útil de esa manera. Está bien. ¿Y habitaciones separadas al principio? Sé que puede parecer sin sentido, pero somos extraños. Un trato práctico, sin prisa por hacerlo más difícil. Su sencillo sí la sorprendió, ya que esperaba cierta resistencia. La mayoría de los maridos asumirían que tenían derecho a todo. En cambio, él estaba tratando este arreglo de la misma manera práctica que había mostrado en todo lo demás. ¿Algo más?, preguntó. Ella miró el pizarrón en sus manos, las manos que eran suaves por años de lecciones, desgastadas por años de vivir por su cuenta. Quiero que la palabra, respeto signifique lo que es, dijo. No quiero ser cambiada a lo que usted cree que una esposa debería ser. Boaz se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos la miraron. El hombre que la había hecho sentir tan pequeña ahora la hacía sentir tan segura. Abigail, dijo, el sonido de su nombre en su voz profunda la hizo estremecer. Me caso con quien eres. No contra quien eres.
No quiero una mujer diferente. Te quiero a ti. La verdad simple la impactó. Por fin, alguien la quería por ella misma, no por lo que podía dar o lo que podía significar. La sensación era abrumadora, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. 2 semanas, continuó, su voz volviendo a la practicidad. Le avisaré a la junta escolar, puede seguir enseñando. Sí, dijo ella, su voz un poco ahogada. Creo que es una buena idea. Hablaré con el reverendo Matthews sobre la ceremonia. Nada grande, solo para que sea legal y con unos pocos testigos. Ella asintió, esperando. Tantas cosas que no se habían hablado, tantos detalles que necesitaban ser resueltos. ¿Cuándo esperas que me mude? Preguntó ella. He vivido sola 8 años, no sé cómo es tener una esposa en la casa. Él sonrió, una sonrisa fantasmal que apenas tocaba las comisuras de su boca. Y yo no sé cómo es tener un marido. Supongo que lo descubriremos juntos. Simple, a la vez bueno y aterrador. Sin grandes gestos románticos, sin palabras apasionadas, solo un acuerdo para descubrir la vida a medida que avanzaba. Se fue a la casa de la escuela, dejando el contrato en su escritorio. Las siguientes 2 semanas las pasó entre su antigua vida y la nueva. La gente del pueblo la observaba, se preguntaba, se preocupaba, como si la estuvieran observando en un espectáculo. Algunas mujeres la daban consejos, la señora Henderson sobre cómo cocinar y llevar la casa, asumiendo que ella no sabía nada sobre el hogar. Otras mujeres compartían historias de matrimonio, algunas felices, otras de advertencia, todas como si le dieran la bienvenida a un grupo secreto. Los hombres eran más simples, o bien la felicitaban, es un buen partido, o se preguntaban por qué. Ella se mantuvo ocupada, enseñando a sus clases y cuidando a sus estudiantes como siempre, el pizarrón de su escuela en sus manos, un ancla. Un recordatorio de que no importaba cuán grande fuera el cambio, ella seguía siendo la señorita Gwen, la maestra de las mentes jóvenes y la guardiana de los corazones jóvenes. Sarah Mitchell le hizo una pregunta que la atormentaba. Señorita Gwen, después de casarse, ¿seguirá siendo maestra? La ley dice que sí, querida, dijo Abigail, aunque se preguntaba si su promesa se mantendría. ¿Y tendrá bebés? Preguntó un niño pequeño y curioso. Un rubor le subió a las mejillas. Los niños serán parte de la oferta original de Boaz, prometo hijos fuertes para el invierno. Tener hijos con un hombre que apenas conocía sonaba emocionante y aterrador. Tal vez, dijo con cuidado, algún día. A medida que el día de la boda se acercaba, Abigail se debatía entre la emoción y el pánico. No tendría un vestido de novia elegante, no era apropiado para un matrimonio de conveniencia, pero tenía un bonito vestido de lana azul que hacía que sus ojos se vieran bien. La noche antes de la ceremonia, se sentó en su casa. Mañana sería la señora Boaz Cotter, la dama del rancho más grande en 3 condados. Era difícil de creer que el cambio fuera tan grande y tan inminente. Las fantasías de su juventud sobre el amor romántico, sobre ser barrida por un hombre que la adoraba, se sentían como sueños de otra persona, más joven e inocente. Que no había aprendido que la vida no se parece a los libros. Pero tal vez un sueño diferente, uno práctico, podría llevar a la felicidad. Quizás un equipo y respeto pudieran crecer más que la pasión rápida que había imaginado. El pizarrón de la escuela captó la luz de la lámpara, su superficie brillante mostrando su reflejo, con el cabello ondulado. No estaba segura de qué mujer se convertiría mañana. La señora Boaz Cotter, su esposa. Esta noche sigo siendo Abigail Gwen, una maestra de escuela, sola, pero no más llena de la resignación de quedarme así.
Afuera, el viento en la pradera susurró, trayendo promesas. La ceremonia de la boda fue en una clara mañana de octubre en la iglesia del reverendo Matthews. Unos pocos testigos vinieron a ver a su Abigail. Ella llevaba su vestido de lana azul y sostenía unas flores sencillas, ásteres morados y susanas de ojos negros doradas, que Boaz había recogido él mismo de las colinas alrededor del rancho. Mientras estaban en el altar, la diferencia de tamaño entre ellos no parecía tan grande. Su mano parecía pequeña en la suya. Intercambiaron los votos, no poemas, sino promesas prácticas. Cuidarse el uno al otro en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Pero amar y atesorar no fue dicho, no todavía. Sin embargo, algo en el pecho de Abigail se apretó por las palabras no dichas. Cuando el reverendo Matthews dijo, ahora los declaro marido y mujer, Boaz levantó la mano de ella y presionó sus labios en un suave beso en sus nudillos. Un gesto inesperado y tierno. Las lágrimas se le llenaron en los ojos. Después, su mano se sintió más segura en la de él. Señora Cotter, la llamó en voz baja. Se fueron en un carro. Al acercarse a la casa, el rancho parecía diferente. No era solo un lugar que visitaba, ahora era su hogar. Boaz le dio la bienvenida a la casa, ya que había preparado una habitación para ella. Tenía grandes ventanales con vista a las colinas que había amado durante años en Redfern Ridge. Había traído su pequeño escritorio y lo había colocado en la ventana. La había sorprendido con un estante lleno de libros. Leo, dijo en voz baja. Mi mamá era maestra. Quería que yo tuviera educación, incluso si el rancho fuera mi vida. Esto cambió lo que Abigail pensaba del hombre con el que se había casado. Los dos compartían un amor por los libros. Yo traje mis propios libros, dijo ella. Espero que no le moleste. Más que bien, dijo él. Y espero que mi madre también los hubiera aprobado. Pasaron los siguientes minutos en silencio, cada uno mirando su estante. Esa noche, compartieron su primera comida como marido y mujer. Guiso de carne y pan recién hecho, que él mismo había preparado. La conversación era fácil ahora. Cuéntame sobre tus alumnos, dijo mientras comían. Ella se relajó, hablando sobre Tommy Fletcher, sobre cómo Sarah Mitchell era un desafío para enseñar pero valía la pena. Él la escuchó con un interés genuino, haciendo preguntas. ¿Cómo lograste que un pueblo tan rudo te respetara? Le preguntó. No es fácil ganarse un lugar como maestra aquí. Simplemente lo hice, dijo. Me mantuve en mi lugar, supongo. Boaz le contó sobre sus desafíos, las preocupaciones sobre si el rancho sobreviviría a la próxima sequía, si los inviernos serían demasiado duros. Después de la cena, él le mostró la casa, le contó sobre su madre. Ella se sintió más cómoda con él. Él le preguntó si quería que le leyera. Ella le leyó Ulises de Tennyson, su poema favorito. Él la escuchó. Tu voz es hermosa, le dijo. Se fueron a sus habitaciones separadas. Abigail se acostó, pensando en el giro de su vida. La mañana anterior había sido la señorita Gwen. Esa noche era la señora Cotter, casada con un hombre que leía a Tennyson. No es amor, no todavía, pensó. Tal vez nunca lo sea, pero hay una promesa de algo más. Algo real. Afuera, la pradera se extendía interminable bajo las estrellas. Por primera vez en 8 años, Abigail se durmió en una casa que no era solo suya. 3 semanas de matrimonio. Una tarde fría, Boaz se agachó con las manos en la tierra, plantando un jardín de hierbas en la cocina. No tienes que hacer esto, le dijo, su voz ronca mientras se inclinaba, su espalda le dolía por el trabajo en el rancho. Podrías contratar a alguien.
No quiero, dijo Abigail. Quiero hacerlo yo misma. Es mi jardín. Me da esperanza. Él la miró, un gesto de la cabeza. La esperanza está bien, dijo. Boaz le ayudó a construir las camas elevadas, y ella plantó semillas de zanahorias, judías, lechuga y hierbas. Significaba más que solo comida. Era un símbolo de un futuro juntos, de echar raíces. El matrimonio creció a partir de una necesidad práctica, pero floreció en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Se levantaban temprano, compartían el desayuno, ella iba a la escuela, él trabajaba en el rancho, y por las tardes, hablaban sobre su día. Boaz le preguntó sobre los niños, sobre cómo podía ayudar más. Ella le preguntó sobre las estaciones, sobre los desafíos de su rancho. Había un ritmo cómodo en su vida. Un domingo en la iglesia, Abigail puso su mano en el brazo de él mientras subían los escalones. Se sintió fuerte debajo de su palma. Se sentaron cerca, sus hombros rozándose. Durante el sermón, él puso una mano sobre su espalda. Fue un toque suave, pero notó que la gente los observaba. Después de la iglesia, el doctor Morrison se acercó. Boaz, Abigail se ve tan feliz. El matrimonio le ha sentado bien. Tengo suerte de tenerla, dijo Boaz, con su mano apretando un poco el brazo de ella. Su voz era tranquila, pero sonaba orgullosa. El corazón de Abigail dio un salto. No era solo una actuación para el público, había algo real en ello. El rumor de que el matrimonio era un arreglo práctico se desvaneció, reemplazado por la creencia de que había un romance de vaquero y maestra en el corazón del pueblo. Abigail se dio cuenta de que lo que la gente pensaba ya no importaba. Lo que importaba era la vida que estaban construyendo juntos. Una mañana, un hombre llamado Marcus Blackwood llegó al rancho. Tenía la reputación de ser un hombre desagradable. Tenía los ojos calculadores y una sonrisa fría. Afirmaba que una sección de la propiedad de Boaz, Northfield, le pertenecía. Abigail los observó desde la ventana de la cocina, con las manos apretadas en el fregadero. Boaz estaba tranquilo, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. La lucha por la tierra era un riesgo que venía con este matrimonio. Los hombres de Blackwood estaban armados. Blackwood se burló de Boaz, diciendo que un hombre no necesita a una mujer bonita para luchar en sus batallas. Boaz apretó la mano de Abigail en un gesto protector. Ella sintió una ira feroz, no por sí misma, sino por el hombre que había intentado destruir lo que estaban construyendo. Él la había elegido, se habían casado y ahora el pasado de él estaba afectando su futuro. Ella no se iba a quedar atrás y dejar que eso sucediera. Una tarde, mientras ayudaba a Boaz con la documentación legal, encontró una escritura que se había caído de un libro de la iglesia. Era una copia de la escritura de Northfield, pero al examinarla, notó que era una falsificación. Las manos de Abigail temblaron. Reconoció la letra, la vio en los papeles de la escuela de Boaz. No era de él, era la letra de su padre, pero con una caligrafía que se había copiado. La escritura era de 20 años antes. Alguien hizo esto para falsificar los papeles, dijo. Boaz se puso pálido. Esto es de hace 20 años. Mi padre murió hace 20 años. En Northfield. Abigail sintió un escalofrío. Blackwood estaba allí, dijo Boaz, con la voz ahogada. Estaba solo, negociando con Blackwood. Abigail se dio cuenta de lo que había sucedido. No fue un accidente. Fue un asesinato, planeado y encubierto. Tuvieron que encubrir el crimen. No solo era el dinero de la tierra, era el asesinato. La verdad los unió más. Era su secreto compartido, y su razón para luchar juntos.
Cuando Blackwood regresó, su amenaza era clara. Firma la escritura para la puesta de sol o tu bonita esposa se convertirá en una viuda joven como otras que he conocido. Abigail sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero en lugar de miedo, sintió una furiosa necesidad de proteger a Boaz. Tú mataste a mi padre, dijo Boaz, con la voz baja. Ahora pagas. Abigail se dio cuenta de que Boaz no iba a luchar solo. Era su batalla también. Los dos fueron al granero, donde Boaz le enseñó a disparar. No dispares a matar, le dijo, solo a defender. El miedo te hace inútil. Ella lo escuchó, su corazón latía con fuerza, pero sus manos no temblaban. Cuando Blackwood y sus hombres regresaron, encontraron a la gente del pueblo esperándolos, armados. El doctor Morrison, el reverendo Matthews, los otros hombres, todos estaban allí para ayudar a Boaz. No es solo mi rancho, dijo Boaz. Es su casa también. Y Abigail. Y Abigail estaba en la ventana del dormitorio, con una pistola cargada en la mano. Si la intimidan, es mi culpa, dijo Boaz. Si ella se asusta, es mi culpa. Abigail sintió que una fuerza invisible la sostenía. Cuando comenzó el tiroteo, Abigail se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No iba a ser solo un testigo. Cogió la campana de la escuela que había puesto en su alféizar, su antiguo símbolo de autoridad. La campana sonó fuerte, su sonido rompiendo la tensión. Esto es una campana, no un arma, gritó. Soy una maestra de escuela. No una guerrera. Boaz se volvió, su mirada encontrándose con la de ella. Él asintió. Él la entendió. Los hombres de Blackwood estaban sorprendidos. El tiroteo se convirtió en una pelea mano a mano. La campana sonó una y otra vez, hasta que Boaz no tuvo que usar su arma. Al final, Blackwood estaba vivo, pero derrotado, su crimen expuesto. Mi padre murió por esto, dijo Boaz. Pero yo no lo haré. Abigail bajó corriendo, él la abrazó con fuerza, y ella supo que nunca más volverían a estar solos. El reverendo Matthews encontró el anillo de bodas de su madre, que se había caído durante el tiroteo. Boaz se lo deslizó en el dedo, su mirada en sus ojos. No es una necesidad, dijo, sino un amor que ha crecido. Te quiero, dijo ella. Yo también te quiero, dijo él. La batalla había terminado. Su vida práctica se había convertido en una historia de amor. 6 meses después, con Blackwood condenado y Boaz y Abigail construyendo su hogar juntos, ella se dio cuenta de que estaba embarazada. Boaz construyó una cuna con las manos que habían arreglado cercas, plantado jardines y sostenido armas. Su amor por ella y su hijo que venía era lo que la mantenía. Él leyó Ulises de nuevo, pero esta vez, le susurró las palabras al vientre de ella. El sonido de la campana de la escuela les recordaba que su amor había crecido más fuerte de lo que cualquiera de los dos había imaginado. No me arrepiento de nada, le dijo a Boaz una noche. Me tomaste cuando solo era una maestra de escuela y me hiciste la mujer que soy ahora. La mujer que necesitaba ser. Me salvaste de la desesperación, no con un amor romántico, sino con un amor práctico que se convirtió en algo más. Afuera, la pradera se extendía sin fin, el viento susurrando en la hierba, su hogar un oasis de amor, seguridad y esperanza. Se habían encontrado en un momento de necesidad, y de esa necesidad, habían construido una vida, un amor y una familia. Las promesas de hace meses se habían cumplido. Abigail y Boaz eran la prueba de que el amor no tiene que ser apasionado o romántico desde el principio. A veces, puede comenzar como un simple contrato. Y florecer en algo más rico, más complejo, y más duradero. Te amo, dijo ella.
Y yo a ti, dijo él, con la voz profunda y llena de emoción. Y en sus brazos, Abigail sabía que había encontrado su hogar.